Hoy tenemos la fortuna de presentar a nuestro conferencista internacional invitado, el doctor Javier Cortés Fernández. Javier Cortés es el gerente regional para América Latina y el Caribe de la Oficina del Pacto Global en la ciudad de Nueva York. El doctor Javier Cortés es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un máster en Cooperación al Desarrollo, Dirección y Gestión de las Entidades y estudios de doctorado en Desarrollo Sostenible. Su perfil profesional aglutina una vasta experiencia pública y privada en ámbitos relacionados con el papel en el sector privado y la sostenibilidad, el sector empresarial vinculado con empresas como Sogecable y Telefónica. Complementa él su labor profesional vinculado a la política pública en el desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España como responsable del sector privado y del crecimiento económico inclusivo. En el ámbito multilateral, representa a España ante la OCDE como experto en crecimiento económico inclusivo y reducción de la pobreza. Desde el año 2013 es representante regional de las Naciones Unidas, Global Compact, redes locales de América Latina y Norteamérica. Un honor para mí que él nos haya acompañado el día de hoy. Los dejo con el doctor Javier. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Un saludo muy especial al señor presidente nacional de Ascolfa, presidente del capítulo Caribe, Consejo Profesional de Administraciones de Empresas, autoridades presentes en la sala. Y un saludo muy entrañable y muy especial también a la directora Beatriz y a todo su equipo por hacer posible un evento de estas características. Un evento absolutamente relevante por muchos motivos. Si me tuviera que quedarme por uno es por la representatividad que tiene de las regiones en el contexto colombiano, como muy bien se ha señalado en el panel de instalación. Y eso encaja perfectamente con la propuesta de valor que les vengo a traer aquí hoy con mi ponencia. Muy bien. Perfecto. Gracias. Se ha hablado en este excelente, debo decirlo, porque no es habitual encontrarme un panel de instalación de mensajes muy sugerentes, muy relevantes para los desafíos de nuestros tiempos. El señor presidente de Ascolfa se ha referido a un elemento fundamental en mi charla y que desde Nueva York quiero traerles aquí hoy para que sirva como piedra fundamental también de nuestra capacidad de propuesta al salir de este evento. Se ha hablado de revolución tecnológica, se ha hablado de mundos interconectados, más complejos, transparentes y globalizados que nunca. Se ha hablado de competitividad y ese es el verdadero elemento transformador. Una agenda que en el compromiso por integrar a todos los actores en contextos sostenibles, como exigen los paradigmas derivados de este mundo más globalizado e interconectado que nunca, es fundamental. El elemento transformador, como veremos, es la competitividad, la generación de valor añadido en nuevos contextos desafiantes de nuestros días. Y se ha hablado del rol de la academia más allá del expertise, ¿no? Del proyecto académico, fundamental, siempre, esa capacidad analítica, esa capacidad crítica, ese siempre está en la frontera del conocimiento. Pero en estos contextos interconectados, derivados de la revolución tecnológica, globalizados y más complejos que nunca, la academia está llamada efectivamente a dar un paso adelante en la construcción de estos desafíos, de estos nuevos paradigmas de sostenibilidad que exigen una nueva conceptualización de cómo son las relaciones sociales, económicas, políticas, en nuestro contexto nacional, regional y en el mundo en general. Y en ese contexto quiero enmarcar mi presentación de hoy. Y si algo puedo aportar es una visión global, ¿no? Aportarles el dibujo grande, el big picture que desde Nueva York, desde la sede del Pacto Global de las Naciones Unidas, podemos traer para que sea relevante no ya solo en Colombia, sino en cada una de las regiones, en cada uno de los contextos locales, donde se toman decisiones cotidianas, decisiones a diario, que eso es donde se genera el verdadero valor transformador, en el sentido de si las tomamos en aras de una sostenibilidad que permita la integración de todos los actores en la construcción de nuevas sociedades sostenibles, o se toma sin tener en cuenta esos elementos, esas consideraciones, y qué consecuencias tiene, insisto, en un mundo cada vez más conectado que nunca. Por tanto, traer este dibujo global al contexto local, regional, es mi desafío de hoy. Y un segundo ulterior que nos lleva también a la práctica.
y de nuevo me refiero a ese apoyo que tanto Ascolfa como todos ustedes, como la directora especialmente, con una labor sin desmayo de apoyo a la red local del Pacto Global en Colombia, permite, insisto, pasar una agenda de transformación, donde cada una de sus actividades cotidianas, de sus ámbitos académicos, del ámbito de decisión de cada una de las empresas colombianas que se suman al pacto y a la red del pacto en Colombia y de otras organizaciones, cómo encajan y se encadenan con un proceso verdaderamente transformador que está pasando ahora, basado en consensos globales, consensos universales de las Naciones Unidas, y que toman cuerpo, insisto, en cada una de las decisiones cotidianas en cada contexto local. Por tanto, conectar este escenario local con una agenda global nos va a permitir que la acción tenga una visión, que no sea una acción sin visión, es una fantasía, no, perdón, es una entropía, perdemos capacidad de impacto, pero una visión sin acción, y las acciones se toman en los locales, en los contextos locales, es una fantasía. Por tanto, pensamos que este encadenamiento de lo que hacen ustedes a través de la red local del Pacto Global en Colombia les permite acceder a los procesos transformadores globales y viceversa. Por tanto, es un elemento también en el que quiero enmarcar esta ponencia de hoy, aquí mi presencia y el desafío y la alegría que me supone poder conectar con tantos actores en el contexto colombiano en tantas regiones, por tanto, una capacidad de expansión de primer orden. Y no es gratuito que la nueva campaña del Pacto Global de las Naciones Unidas, en este desafío que nos impone los nuevos tiempos, en esta construcción de una nueva agenda de desarrollo, el año 2015, se llame en inglés Making Global Goals Local Business, traducido al castellano, haciendo de los objetivos globales asuntos locales, jugando con la palabra en inglés de business, entendido con ese doble enfoque. Lógicamente, el Global Compact, el Pacto Global, está enfocado a transformar la lógica empresarial en pos de una sostenibilidad empresarial, pero el business también son asuntos. Por tanto, la agenda global, el Big Picture, es un asunto de primer orden en el contexto local. Y este es el lema de la nueva campaña del Pacto Global, con la nueva directora en la nueva era, post-2015, donde ya disponemos de una agenda concreta que moviliza a todos los actores y en especial, y luego profundizaremos al mundo académico, que es el que nos acoge hoy aquí. Empezaré por el Pacto Global, cómo nace en el año 99, como un desafío, una propuesta que hace el secretario general de las Naciones Unidas, por entonces Kofi Annan, al mundo empresarial. Además lo hace de manera simbólica en el corazón del pensamiento empresarial más puro, en el World Economic Forum, en Davos, en el año 99, y les invita a hacer un pacto decidido por la sociedad en la que operan, por el contexto, que se sumen a los objetivos del planeta. Y en ese contexto, ese pacto cristaliza en asumir, respetar, apoyar e implementar 10 principios y valores universales, reconocibles por todos y en muchos casos incluso legalmente vinculantes, como son los valores y principios de las Naciones Unidas. Agrupados en compromisos por apoyar, respetar e implementar derechos humanos, derechos laborales, principios de sostenibilidad medioambiental, y luego, posteriormente, se incorpora también el principio por la transparencia y la anticorrupción. Estos 10 principios universales son los que cristalizan ese pacto que hace la empresa por asumir los compromisos de la sociedad en la que opera. 15 años más tarde, y como muy bien decía el señor presidente de Ascolfa, don Octavio, el mundo ha cambiado de una manera radical. Hay un elemento disruptivo que es la tecnología. La revolución tecnológica hoy permite, ya no solamente como permitió hace 30 años, la globalización, sobre todo de los flujos de producción, del capital, de los flujos de inversión, al empezarse a cotizar en spot de manera instantánea en todas partes del mundo. Hoy la revolución tecnológica permite a todos los actores que operan en el mundo interactuar de manera más constante, más online, transparente y viral. Esto deriva en construcción de nuevas sociedades, insisto, cada vez más interconectadas, hiperconectadas, como dicen muchas empresas que profundizan en este aspecto, transparentes, globalizadas y complejas, sociedades más magmáticas, donde cada vez se consolida más la propuesta de valor que les trae el Global Compact a ustedes aquí. Propuesta de valor que se asienta en una interrelación directa, y en ese contexto
me refiero al bloque superior de este diagrama, que no pasaré a explicarlo, simplemente me servirá para acompañar. En esas sociedades, insisto, cada vez más interconectadas, virales y transparentes, cada vez, insisto, el valor fundamental en el que se asienta la propuesta empresarial por la sostenibilidad radica en la siguiente formulación, en la siguiente aserto fundamental. Hoy en día, en estas sociedades, una empresa que desee seguir haciendo beneficios de manera sostenida en el medio y largo plazo, el ADN empresarial, para conseguir hacerlo, debe alinear necesariamente sus objetivos y estrategias de negocio con los objetivos de desarrollo de las sociedades en las que opera. Una empresa que no identifique cómo está impactando en esa sociedad, que no alinee sus objetivos de negocio para buscar más socios que le acompañen en ese camino, en esa interacción, en ese contexto magmático y desafiante que en términos de transparencia, simplemente va a poner en riesgo la propia viabilidad del modelo empresarial. Esta agenda está alineada con el ADN del negocio, que no es otro que el de seguir haciendo beneficios de manera sostenida en el medio y largo plazo. De manera recíproca, en ese aserto fundamental, los objetivos de desarrollo sostenible de sociedades hoy en día, entendidos además como integrados, holísticos, transformadores, hablamos de patrones de crecimiento inclusivo que fibren sociedad, que fibren territorio, no podrán conseguirse sin la contribución directa y el involucramiento directo y expreso de las empresas. Por esto, en esta doble reciprocidad, en contextos interconectados y transparentes, es donde sale y nace la propuesta de valor más relevante que nunca del alineamiento de las empresas con el contexto donde operan. Y en estas sociedades tan transparentes, la divisa que cotiza es la confianza, la capacidad de generar confianza en nuestra toma de decisiones cotidiana como actores empresariales y de otro tipo, naturalmente. Pero lo que intentamos movilizar con esta propuesta del Pacto Global es la lógica empresarial para que derive en propuestas y en estrategias de sostenibilidad. Y es una estrategia de mercado hoy en día y empresarial de primer orden. Una condición sine qua non poder seguir haciendo negocios en sociedades cambiantes y con sociedades cada vez más exigentes. No es suficiente con involucrarnos en los objetivos de sostenibilidad del contexto donde opera una empresa. Además debe hacerlo, no marca mucho, además de hacerlo debe contarlo. Para construir confianza debemos de ser transparentes y explicar con los mejores indicadores posibles, los indicadores más relevantes y más materiales, cómo estamos contribuyendo a esos objetivos de desarrollo de la sociedad y además por qué en ese devenir somos, por tanto, mejores empresas, mejores socios para el resto de actores. Y se lo contaremos con los mejores indicadores a quien a la empresa le interese más contárselo. A quien nos interesa como empresarios contarle por qué estamos haciendo la sostenibilidad un elemento de competitividad de nuestro modelo de negocio. Se lo contaremos a inversores, con la información y los indicadores que nos exige el ámbito inversor. Y hoy en día es fundamental, para entrar en un portfolio de un inversor, tanto nacional como internacional, de cualquier característica, demostrar por qué somos más confiables para recibir la inversión, por qué no la estamos poniendo en riesgo. ¿Por qué somos capaces de gestionar adecuadamente nuestro impacto social y medioambiental? Y además, ¿por qué somos capaces de, haciendo bandera de la sostenibilidad de nuestro modelo de negocio, estamos más preparados para identificar nuevas oportunidades de negocio que se nos generen en el contexto, insisto, magmático, cambiante, interconectado de las sociedades, donde, por ejemplo, derivado de consensos y acuerdos globales, los marcos regulatorios van a ser cada vez más exigentes en el ámbito medioambiental. Nosotros le explicaremos a un inversor que, estando en la vanguardia de la construcción de las nuevas sociedades sostenibles, estaremos mejor preparados para reaccionar y adaptarnos a esos cambios regulatorios. Eso lo descuenta un inversor en el medio y largo plazo. Lo contaremos a un inversor porque estamos más preparados para innovar más en producto. Somos empresas más ágiles, más inteligentes. Estamos siempre en la frontera de la innovación. Eso cristaliza en nuestra capacidad también de gestionar el negocio. En la gobernanza corporativa, en definitiva, una serie de señales de materiales para el inversor que nos generan competitividad a la hora de pensar en integrar en nuestro modelo de negocio los desafíos de la sostenibilidad. Se lo contaremos también, esto es relevante para las pequeñas y medianas empresas, se lo contaremos también a nuestras cadenas de valor. Hoy en día es más exigente que nunca para acceder a una cadena de valor, que una pequeña y mediana empresa explique también cómo está gestionando adecuadamente su impacto social y medioambiental.
y no solo como gestión de riesgos, sino además como agenda que genera valor. Para acceder a una mesa de compras o un proceso de diligencia debida también en una mesa de compras de un contratante, el explicar por qué somos mejor empresa, por qué estamos construyendo también el entorno donde opera como pequeña empresa en aras de sostenibilidad, es un elemento de valor que hoy en día una empresa contratante que ha hecho esa misma asunción y ha integrado ese modelo de sostenibilidad va a apreciar en un proceso de licitación de una manera mucho mayor que una que no esté explicando primero su impacto social y medioambiental y además no le esté aportando a su cadena de valor ese valor de sostenibilidad. Una empresa major quiere explicar también a sus stakeholders cómo a través de su cadena de valor está consiguiendo transformar objetivos de sostenibilidad, no solamente a través de su toma de decisiones como major, sino, insisto, a través de toda su cadena de aprovisionamiento. Ese hoy en día es un valor sustantivo de primer orden, cómo se construyen las sociedades a través de las cadenas de valor y su impacto definitivo en las sociedades y los mercados de hoy. Por lo tanto, es un elemento de competitividad con las cadenas de valor, pero no solo. Explicarle en nuestra gestión y relación con los empleados, ofrecerles un programa de vinculación con el contexto donde actúan como ciudadanos, donde viven, también es un elemento de competitividad de primer orden en términos de cómo eleva la productividad y genera una capacidad de retención del capital humano de una empresa. El abrir las ventanas, el que la empresa se enfoque también extramuros, el explicarle a sus empleados cómo a través de su día a día en su actividad profesional están contribuyendo además a través de su empresa a construir un entorno más sostenible, más seguro, más digno. Eso es un elemento, insisto, de competitividad y hay cifras que identifican cómo eleva la productividad, reduce el absentismo, genera mayor retención de ese capital humano del empresarial y hoy en día no olvidemos las sociedades de hoy, el capital humano es un elemento de competitividad también de primer orden, es un activo fundamental para las empresas o para captar el mejor capital humano de los mejores egresados de las mejores universidades. Hoy en día no compiten los egresados por un empleo, los de más alta calidad. Compiten las empresas por ser atractivo, por ofrecerle un proyecto de vida atractivo a los mejores egresados. Una empresa que no ofrezca hoy en día un proyecto de calidad, un proyecto de sostenibilidad, un proyecto de cómo integra su actividad profesional en la que ha sido formado y le informan ustedes en la construcción de los desafíos de su tiempo, no va a elegir sumarse a cualquier entorno, ni siquiera solamente por el salario. Deben ofrecerse proyectos de sostenibilidad de primer orden alineados con los desafíos de las mejores capacidades humanas de esta generación. Elemento de competitividad también en esta gestación de sociedades más interconectadas que nunca, cuando hablamos de, esto les he hablado de elementos incentivos de mercado de primer orden, pero la licencia social, la tan llamada licencia social, también hoy en día es un elemento de competitividad de primer orden. En estas sociedades interrelacionadas es fundamental ser capaz de generar buenos socios en otros ámbitos de la sociedad. Y qué mejor manera que de construir esta confianza en otros socios, de conseguir esta robustez de nuestro modelo de negocio en sociedades, insisto, magmáticas, donde genera una incertidumbre cómo esta nueva interacción social construye nuevos paradigmas democráticos, nuevos paradigmas de gobernanza, nuevas formas de gobierno, nuevos riesgos y amenazas y nuevas oportunidades. En ese contexto, insisto, la capacidad de asociarnos es fundamental y la confianza de los socios se construye construyendo conjuntamente los entornos en los que operamos. Por tanto, nuestra capacidad para asociarnos, esta agenda de sostenibilidad ofrece un elemento de primer orden. Y esa licencia social hoy en día es un activo sine qua non, operar en sociedades transparentes en el contexto local y en el contexto global. Nos permite también, en una agenda compartida global y localmente, entrar también a compartir este desafío con N empresas y N comunidades empresariales sostenibles de todo el mundo. Y eso lo conseguimos sobre todo a través de redes como por ejemplo del Pacto Global de Naciones Unidas, que nos conecta con 80 redes en todo el mundo que están abordando este mismo esquema. En definitiva, capitalizaremos esta capacidad de construir confianza sobre el desafío empresarial por sostenibilidad con muchos actores. Y quizá he dejado para el final también, porque está hoy también presente, la administración pública. ¿Quién tiene la responsabilidad de construir sociedades sostenibles y proveer a los ciudadanos de las capacidades para el libre ejercicio de sus derechos? Es la administración pública, es una agenda de responsabilidad pública. Las políticas públicas irán orientadas a definir cómo construyen esos desafíos de sostenibilidad, porque hoy en día no se vota cada 4 años, hoy en día se vota
a diario y se vota de manera viral. Por lo tanto, la capacidad de las políticas públicas de generar esa misma confianza en sus ciudadanos en entornos de máxima transparencia y exigencia necesitan, insisto, también nuevos, también socios, también complementos que permitan desempeñar mejor en objetivos para la sociedad. Por lo tanto, es un esquema el de construir los nuevos paradigmas de sostenibilidad que permite y exige la complementariedad, la asociación, la alianza. De tal manera que las políticas públicas generan también sus incentivos para identificar al empresario sostenible que permite aprovechar incentivos en ese caminar conjuntamente, por ejemplo, a través de pliegos de licitación pública, de contratación con la administración pública, que incorporen cláusulas de sostenibilidad, cláusulas, por ejemplo, de cómo estás apoyando, implementando principios universales, cómo estás construyendo elementos de sostenibilidad en el entorno en el que operas, para de esa manera premiar, puntuar más alto propuestas de contratación que ya incorporen esa complementariedad con la política pública porque está abordando objetivos conjuntos. Es una manera excelente de capitalizar ese compromiso de la empresa por la sostenibilidad. O, por ejemplo, entrar en portfolios de inversión pública, o con la cooperación internacional, o con la Banca Internacional de Desarrollo. En definitiva, elementos que desde el ámbito también del pensamiento empresarial puro y duro debemos ser capaces de identificar en los contextos locales donde se toman las decisiones, cómo se construye hoy en día esa confianza y cómo cristaliza en un elemento de competitividad empresarial de primer orden. Elementos para el desafío, y eso me lleva también al grupo de interés que nos convoca también hoy. Cómo el mundo académico se constituye en un elemento de primer orden para avanzar en la frontera también de la construcción de estas sociedades sostenibles en estos nuevos paradigmas de sostenibilidad que implican a todos los actores que operan y concurren en la sociedad de una manera interconectada. Este es un desafío epistemológico de nuestros tiempos. Hoy en día estas sociedades y la transparencia y la revolución tecnológica impide que se pueda entender la realidad desde una sola disciplina, desde una sola clave, desde un solo prisma. Hoy en día exige una visión comprensiva, sistémica y holística de cómo los entornos sociales, económicos, políticos y empresariales están directamente interrelacionados. Por lo tanto, entender que las áreas de conocimiento deben tener esa capacidad para analizar los contextos de una óptica mucho más comprensiva, para tener el dibujo grande y en el cual ubicar cómo la práctica de una empresa o la práctica de una política pública o la práctica de un activista de la sociedad civil tiene un impacto hoy en día en el resto de la configuración de los patrones de sostenibilidad de las sociedades, es fundamental. Y en ese sentido, que se involucre la academia a la construcción de estos paradigmas de sostenibilidad, de su capacidad crítica analítica, es un elemento, insisto, de competitividad de primer orden. Tanto en su capacidad para entender la sociedad desde el ámbito sociológico, político, económico, como para formar los nuevos profesionales, como también se ha dicho en el panel de instalación. Hoy en día somos pioneros los que avanzamos esta agenda de la sostenibilidad, esta construcción de nuevos paradigmas, sobre asientos materiales fundamentales, como los que les he dicho, esa reciprocidad entre objetivos de negocio y objetivos de desarrollo y sostenibilidad. Pero el verdadero elemento transformador es el intergeneracional. Es el que ustedes están apoyando en su ámbito diario de docencia y de capacitación de nuevos profesionales. Conseguir que los nuevos profesionales no haya que convencerlos, como hoy en día, de los elementos de materialidad y competitividad en esta agenda de la sostenibilidad, sino que ya salgan formados en esa disciplina y salgan preparados para identificar las vanguardias, las últimas fronteras de cómo avanzar más y mejor sostenibilidad y más y mejor competitividad para los negocios y más capacidad de generación de redes y de alianzas con todos los actores que operan en la sociedad en contextos transparentes e inmediatos. Ese elemento es el verdaderamente transformador y el que aquí hoy toma cuerpo en un paso más. Ya digo, tomó cuerpo ya hace 35 años, como muy bien ha identificado. Hoy en día, conectarlo con una agenda global es un elemento, insisto, de un cambio sustantivo. Por tanto, aplaudo esta presencia y ese es el motivo también de mi presencia hoy aquí, para conectarles con ese big picture, con ese dibujo global, con ese desafío de nuestros tiempos que también en el año 2015 toma cuerpo en las Naciones Unidas. Me he perdido con el tiempo y no sé cuánto llevo para poder... Eso es lo que queda, es la cuenta atrás. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, perfecto. El propio pensamiento empresarial en el año 2015, por tanto, este paradigma anterior que les mostraba se presentó derivado del propio pensamiento empresarial.
No fue la cooperación internacional, no fue la sociedad civil quien acuñó este concepto de cómo este desafío, esta interrelación de los objetivos de negocio y los objetivos de desarrollo sostenible genera valor, cómo el valor cristaliza en los procesos de transparencia, contándoselo a los actores que son relevantes. Y esto es un pensamiento empresarial y son las propias empresas las que ponen encima de la mesa de la sede de Naciones Unidas cuando se plantea la nueva Agenda de Desarrollo, ese llamado post-2015. Son las propias empresas, el propio pensamiento empresarial, que pone encima de la mesa una serie de elementos de desarrollo que son materiales para la disciplina empresarial. Y una serie de objetivos de desarrollo para los cuales la disciplina empresarial es fundamental en esa doble interrelación. En ese sentido, el pensamiento empresarial identifica en la cúspide de esta propuesta de desarrollo, lo visualiza en este diagrama de pirámide, que los patrones de crecimiento inclusivos son fundamentales para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de nuestros días. El conseguir que los flujos de capital que se globalizaron hace 30 años y que se están enraizando de una manera exponencial en contextos de corto plazo, cada vez con poca interacción, cada vez con menos interacción en la economía real y productiva, conseguir que esos flujos financieros vuelvan a aterrizar, a regarla, a conectar con las economías reales productivas, que fibren sociedad, que fibren territorio, a través de la capacidad de generación de empleo decente, de una base, de una matriz productiva amplia, con una alta presencia de pequeña y mediana empresa que, insisto, es la que consolida esa generación de empleo decente, que conecta los polos de desarrollo regionales, esa agenda de infraestructura sobre estos modelos de crecimiento, ese papel de las políticas públicas para ser capaces de generar los incentivos para que fluya la actividad empresarial en ámbitos de nuestro territorio sobre patrones, insisto, de enfoque de derecho y de trabajo decente. Ese elemento es fundamental para los mercados sostenibles de nuestros días y del futuro. Por tanto, este es un desafío de las empresas. Quien es capaz de arraigar la inversión en la economía productiva es la empresa, es la actividad empresarial. Por tanto, la actividad empresarial es fundamental para conseguir ese desafío de nuestros días. Y este desafío de nuestros días, que se cifra entre optar por el corto o el largo plazo, en definitiva, es donde reside el valor, la propuesta fundamental de la actividad empresarial. Son las empresas las que van a ser capaces de dotarnos de patrones de crecimiento que fibren, que permitan poner a la persona en el centro de los procesos de generación de riqueza. Esto, cuando se plantea una agenda de desarrollo tan sustantiva como la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental. Es un cambio transformador, es un cambio sistémico, es un cambio holístico, es un cambio universal. La actividad empresarial, tanto en el norte como en el sur, no es una agenda del norte para el sur, es un nuevo patrón de desarrollo. Por tanto, la empresa es fundamental y está en el ADN empresarial. Si quiere sobrevivir haciendo negocio en estos días, contribuir decididamente a este objetivo crucial. Luego identifica otro nivel también donde los objetivos de desarrollo son fundamentales para las empresas y donde las empresas son fundamentales para los objetivos de desarrollo, que son las necesidades sociales básicas. Sociedades no educadas, sociedades no sanas, directamente no son sociedades donde se puede construir mercados eficientes. Por lo tanto, es del máximo interés empresarial contribuir a estos objetivos, lógicamente en una lógica agregada. No un negocio puede estar siendo muy exitoso en sociedades fracasadas. La suma de los negocios, la actividad empresarial no lo puede ser nunca, como valor agregado. Por tanto, son desafíos de los negocios el contribuir a estos objetivos. Dejar fuera al 50% de la población, del talento, de los profesionales, de las capacidades, es simplemente un mal negocio. Por tanto, el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género, es una agenda fundamental de los negocios. Aparte de estar cuantificado ya por un trabajo de mujeres que mejora el desempeño empresarial en próximo a un 20%, las políticas de conciliación, las políticas de empoderamiento de la mujer, las políticas de generar las capacidades, las condiciones, las garantías para que se incorpore en plenitud a la sociedad y a los ámbitos profesionales, es un elemento de material de competitividad básico y de productividad. Los recursos naturales son activos, lógicamente, a nadie se escapa, fundamentales para los negocios. Contribuir a entornos sostenibles medioambientalmente hablando, la agenda climática, la agenda de agua y saneamiento,
la agenda también de los recursos alimentarios, la seguridad alimentaria, la producción sostenible de los alimentos, son también objetivos de los negocios y son fundamentales para el buen desempeño de los mismos. Y por último, identifican también para esa discusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ponen encima de la mesa también cómo los activos de gobernanza son fundamentales para los negocios y cómo los negocios son fundamentales para los activos de gobernanza. La agenda de derechos humanos es fundamental. La agenda de generar instituciones potentes, instituciones robustas, instituciones transparentes, es vital para el buen desempeño de los mercados y de los negocios. Y de manera recíproca, el buen comportamiento empresarial, la transparencia empresarial, la corresponsabilidad empresarial con las instituciones es fundamental para dotarnos de instituciones fuertes. Por lo tanto, esta agenda de las instituciones es vital para el desarrollo sostenible. Y como no podía ser de otra manera, la paz y la estabilidad son activos de mercado de primer orden que implican el compromiso empresarial porque mejoran su desempeño de manera agregada, de manera evidente, ostensible, básica. Hasta el punto que por ejemplo, Standard & Poor's, la agenda de rating internacional en Colombia, hace ya 4 años, otorgó el Investment Grade, el triple B+, como calificación a la deuda pública colombiana, condicionada a avanzar también en los procesos y los compromisos del proceso de paz. Y también a invertir un porcentaje muy sustantivo, cercano al 70% de su PBI, en un plazo de 7 a 10 años, para conseguir también consolidar territorio, fibrar sociedad, conseguir que esos flujos financieros no generen procesos inflacionistas, sino que generen desarrollo regional, generen una economía amplia de matriz productiva potente que permita absorber esos recursos financieros y generar procesos de generación de riqueza inclusivos. Por tanto, son elementos, insisto, de mercado y sociales que la empresa, el pensamiento empresarial, pone encima de la mesa en el seno de las Naciones Unidas cuando se abren los debates sobre construcción de los nuevos objetivos de desarrollo globales que den continuidad a esa agenda de desarrollo del milenio. Una agenda de desarrollo del milenio que estaba más enfocada a la acción pública, más enfocada a las políticas públicas. Un desafío para las agendas de los gobiernos. Era una agenda del año 2000 al 2015 enfocada sobre todo en atajar las consecuencias más urgentes de la inestabilidad y la falta de sostenibilidad de nuestro planeta. En una agenda de necesidades sociales básicas fundamentalmente. Esta nueva agenda de desarrollo sostenible se construye sobre patrones completamente distintos. Es una agenda quizá no tan concreta como la de los ODM, son más objetivos, pero está basada en una concepción completamente distinta que refiere también a lo que decía el doctor Octavio al principio. En estas sociedades más interconectadas y complejas y globalizadas que nunca, merced a esta revolución tecnológica, una entidad como las Naciones Unidas no puede seguir siendo la suma de los países. Tiene que ser, y así plantea este proceso de construcción de la agenda, como la suma de los actores que operan en todos los países de manera sistemática, cotidiana, y por tanto son los que tienen que conformar los patrones de gobernabilidad global. Naciones Unidas, por tanto, es ese garante de esa interrelación entre actores en todo el mundo. Y así plantea este proceso de construcción de la agenda. Plantea un proceso de discusión abierta y honesta entre todos los stakeholders que operan en el mundo, buscando el ownership, la apropiación de esta agenda por parte de todos ellos, porque la van a construir de la mano, la van a construir conjuntamente. Y en ese contexto, el sector empresarial pone encima de la mesa este pensamiento y el sector empresarial está en el corazón de la construcción de esta nueva agenda de desarrollo, con este pensamiento y con el rol que asumen las discusiones en la participación de los diálogos para construir estos ODS. En septiembre, 25 de septiembre del año pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y en un contexto que genera un momentum político global de primer orden, 190 jefes de Estado, pero no solo, líderes de opinión globales, el Papa Francisco, líderes de la sociedad civil, la directora global de Oxfam Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil de primer orden, el mundo empresarial, representado en ese contexto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por una locución de Sir Mark Wilson, el CEO de Aviva, una gestora de activos financieros más potente del mundo. Todos ellos visualizan y dan un discurso ante la Asamblea General, el sector empresarial por primera vez en la historia, explicando esta agenda multiactor y explicando 3 elementos fundamentales de esta agenda a los que me referí hace un segundito.
Primero, cómo se ha construido, dando valor a todos los actores. Construida entre todos los actores y buscando la apropiación política de todos los actores. Cristaliza esa discusión en 17 objetivos. Quizá no son tan comunicables como 10, que algunas personas querían una agenda mucho más basada en la comunicabilidad y en los outputs. Esa es una agenda transformadora, el segundo gran elemento, que basa su capacidad de propuesta en el consenso político entre actores sobre la que se ha construido y cifra los desafíos del planeta y la humanidad en clave de desarrollo sostenible, en clave de objetivos transformadores, en clave de cómo interactúan hoy en día los contextos sociales, económicos y políticos. Son cambios sistémicos los que está planteando esta agenda. Y por tanto nos refiere a la tercera gran cualidad de esta agenda, que es que para conseguir un cambio sustantivo en objetivos tan sistémicos y holísticos requiere, y esto es muy revolucionario también, una actitud colaborativa entre los actores, complementariedad. Ninguno por sí solo va a conseguir un cambio relevante en ninguno de estos objetivos si hablamos de patrones de crecimiento. Necesitamos que la academia, la sociedad civil, las políticas públicas y la actividad empresarial alineen sus objetivos, aprovechando que por eso se han construido conjuntamente. Y esa lógica de alianza y de complementariedad, ese alineamiento estratégico, es el que de verdad va a conseguir dar respuesta a cómo llevamos la forma en la que estamos creciendo y nos estamos organizando globalmente para permitir garantizar los derechos para el libre ejercicio de los derechos de las personas. Por tanto, es fundamental este concepto de colaboración y complementariedad. Requiere otra lógica distinta a cómo hemos estado ordenándonos política y socialmente en tiempos anteriores. Esas lógicas de Estado versus mercado, esas lógicas confrontativas que seguirán existiendo, pero hay una lógica más allá que requiere el pensamiento de vanguardia y la acción de vanguardia porque genera valor real, porque la transparencia de las sociedades es real y está pasando hoy en día. Esa construcción de confianza entre actores se consigue a través de esta lógica colaborativa y esta agenda global que se acuña con el máximo nivel de visibilidad de Naciones Unidas, con esos líderes globales, es una agenda reconocible y visible en todos los ámbitos del planeta y permite conectar lo que decíamos al principio de hoy, una acción individual en el ámbito más recóndito de Nariño, en pos de unos objetivos globales, con lo que se está construyendo ahora mismo en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y lo que se está construyendo en Suecia, en Indonesia, en Bangladesh, en Uganda, en España. Por tanto, una agenda con renglones rectos, donde el valor de la confianza fluya, porque son entornos reconocibles, parámetros reconocibles, y eso nos lleva a otro elemento también sustantivo de esta agenda. Son unos objetivos concretos, con metas concretas, 169 metas para 17 objetivos, con indicadores concretos donde alinear esa complementariedad que exigen los desafíos de estos tiempos. Y la cuarta gran característica de esta agenda, y también se hablaba en el panel de instalación, por eso me ha impresionado tanto y me ha gustado tanto, es que es una agenda que no es una receta, insisto, que se saca desde la Asamblea General de Naciones Unidas y se pone para su aplicabilidad al servicio de los países. No es una agenda que se va a implementar top-down. Es una agenda que se construye cotidianamente. Es una agenda a construir en esa interacción entre actores. Es una agenda que se construye desde el contexto más local, desde los grassroots. Es una agenda que se construye de abajo a arriba. Y esta agenda permite, insisto, esos renglones rectos para que fluya el valor, para que se genere un elemento de multiplicación por esa reconocibilidad de la agenda de estos objetivos en todos los ámbitos del planeta y en todos los ámbitos de los mercados, de las políticas públicas, etcétera, de los ámbitos de la acción de la sociedad civil y de los ámbitos académicos. Por tanto, generar elementos de palanca, de escalabilidad es fundamental y eso es lo que también nos acoge y lo que nos motiva el estar aquí hoy y que esté aquí hoy con ustedes. Por tanto, pasados 15 años, esta agenda de sostenibilidad, como cristaliza ese paradigma al que aludía anteriormente, esa arquitectura post-2015, hoy en día ya no es post-2015. Esta agenda ya cobra nombres, cobra color, cobra nombre, apellido. Estamos ya en marcha. Se pone en marcha a partir del 1 de enero del año 2016. Y por tanto, y esta relación hoy en día, en mayo del 2016, se concreta en los siguientes entornos. Esa relación de objetivos de negocio a largo plazo y objetivos de desarrollo sostenible de la sociedad de la que operan los negocios, cristaliza en esta agenda de los ODS. Es la que mejor enmarca ese contexto de reciprocidad. Insisto, genera patrones de relacionamiento. Y por tanto, y esa capacidad de identificación y de visibilidad en todos los ámbitos del planeta
es sustantiva. Es en la agenda en la que se va a construir esos valores de sostenibilidad y en la que las empresas que inviertan serán valores refugio y activos de generación de competitividad, explorar y alinear sus objetivos de negocio con estos ODS, con metas, indicadores concretos. Unos indicadores que además se empiezan a construir ahora, se han construido a nivel global, pero insisto, no es una agenda de aplicabilidad top-down. Estos indicadores globales lo que van a permitir es que las discusiones y los debates se tienen que dar a nivel local para identificar dónde los indicadores son más materiales y relevantes, y es donde se toman las decisiones, en el nivel local. Por lo tanto, la construcción de los marcos de indicadores se va a hacer de manera agregada desde los contextos locales también hacia arriba, en coherencia con estos indicadores globales que se han cifrado. Y en ese contexto se van a dar unos debates y unas discusiones donde el mundo académico tiene un potencial fundamental para participar en esta definición, es la aportación de capacidad crítica, en definir los mejores indicadores más relevantes que induzcan esta complementariedad entre actores. Bueno, esta agenda es la de los ODS, la que permite darle forma a esa relación empresa y sociedad, que en el año 99 se enmarcaba en los 10 principios del Pacto Global. Hoy en día, una empresa que firma el pacto y quiere asumir un pacto con la sociedad, además de los 10 principios, porque, insisto, son valores fundamentales de las Naciones Unidas que estuvieron, están y estarán siempre, son valores eternos, permítanme el trascender casi a lo divino, el contexto humano, de la Carta de los Derechos Humanos que nos hemos dotado, pero son valores fundamentales, por tanto, siempre van a estar ahí en ese pacto de empresa y sociedad. Entonces, las empresas que hacen un pacto por apoyar, respetar e implementar esos 10 principios estarán en la vanguardia, estarán mejor preparadas que ninguna otra para también asumir esa relación de empresa y sociedad en nuestros días, que es la agenda de los ODS, es donde se va a destilar esa competitividad. ¿Cómo lo contaremos? El proceso de contar lo que hacemos, porque hacerlo no es suficiente, en la transparencia hay que contarlo además, lo contaremos a través de nuestros mecanismos de reporte, porque es la transparencia con indicadores es donde se construye esa confianza, nuestras comunicaciones de progreso, nuestras comunicaciones de engagement para la sociedad civil, destilando herramientas e indicadores cada vez más materiales para explicarle a los grupos de interés, a los inversores, a la administración pública, a las cadenas de valor, a la sociedad civil, como hemos dicho antes, por qué somos mejores empresas, por qué somos más confiables. Y abajo, en este bloque de abajo al que antes no me he referido, la capacidad de escala, fundamental. Una acción individual es la que moviliza la genética de transformación. Lo que hemos visto antes, ese diagrama es como la molécula para generar valor, pero para ser verdaderamente transformador tenemos que alinear todas esas decisiones que van orientadas a transformar el contexto, tenemos que darle escala, tenemos que darle forma. Y en ese sentido es fundamental vincularnos a las plataformas globales y locales. En ese contexto es donde el Pacto Global de las Naciones Unidas genera esa escalabilidad, esa conexión, esa conectividad. Y el tener una agenda con renglones rectos es vital, nos va a permitir también multiplicar exponencialmente el valor de las decisiones individuales y trasladar a la toma de decisiones individuales toda la agenda global y el big picture para que tenga mucha más capacidad y repercusión la narrativa de lo que hacemos en cada uno de nuestros ámbitos. En ese contexto, el Pacto Global también pone al servicio de las empresas herramientas también de agenda global temáticas, ¿no? Es decir, si quieren vincularse a la comunidad empresarial que ha asumido su compromiso por construir la agenda de cambio climático, tenemos la plataforma Caring for Climate. Si queremos sumarlas al compromiso por construir los entornos de paz donde operan, tenemos la de Business for Peace. Es la manera es un elemento de competitividad empresarial de primer orden, conectar con la comunidad empresarial en todo el mundo que está asumiendo esos mismos compromisos por una agenda reconocible, insisto, en todas partes del planeta. Y en ese contexto es donde tenemos las plataformas también de Prime, específicas para el ámbito académico, que pretenden movilizar todo ese pensamiento académico. Pretenden movilizar la capacidad crítica y analítica de la academia, de las facultades. Y es donde queremos llevarle a ese otro elemento también que se ha hablado en el panel de instalación. Es donde queremos sumar al pensamiento académico a la construcción de estas nuevas sociedades. Dar una agenda practitioner, de aplicación práctica del conocimiento. En ese sentido queremos poner en paralelo, ahora veremos, cómo el ámbito, la capacidad crítica, la capacidad analítica, la capacidad de generar conocimiento,
puede aportar a la construcción de estas nuevas sociedades y cómo la agenda de construir nuevas sociedades traslada al mundo académico un desafío epistemológico de primer orden para todas las áreas de conocimiento. Por tanto, esa es la propuesta de valor, además de ofrecer un escenario de investigación aplicada de primer orden. Ese gran desafío, ¿no?, de llevar el proyecto investigador a acciones concretas, ¿no? Los desafíos de nuestros tiempos son cruciales. Integrar a todos los actores en pos de objetivos compartidos, que mejoren a todos, movilizando también incentivos que son relevantes a cada uno de ellos. Por tanto, ahí el pensamiento académico es el elemento, además de transformador, además el intergeneracional para el logro de estos objetivos que a todos nos convocan. Porque esta agenda, como decíamos, es en los contextos locales donde se va a abordar. En el sentido del apoyo que se está dando desde Ascolfa, decidido, fundamental, a la red local del Pacto Global en Colombia, es un activo que no pararé de agradecer y de reconocer, porque es el reconocimiento de todos como los actores donde podemos conseguir un logro sustantivo de abajo arriba, y desde el contexto colombiano y llevándolo a los contextos regionales. El estar aquí hoy en Barranquilla es la línea, la última frontera a seguir. Tenemos que conseguir que esta agenda global destile, capilarice, permee a cada uno de los ámbitos regionales de todo el planeta. En ese sentido, insisto, tener una agenda reconocible como la de los ODS, que además se construye de manera viva, que no se aplica, sino que se construye y genera valor al construir a todos los actores, es donde queremos posicionar nuestra propuesta de valor. Para eso son fundamentales las redes locales que nos conectan global y localmente, para hacer una buena identificación en cada contexto nacional y local de dónde están las oportunidades de la agenda global. No se aplica top-down. Tenemos que generar en el contexto de las redes locales las mejores herramientas para analizar los contextos locales con las mismas claves en esa molécula de generación de valor. ¿Cuáles son los elementos de la Agenda de Desarrollo Sostenible más relevantes? ¿Dónde se está construyendo la institucionalidad para un diálogo de políticas público-privado? Eso es fundamental también. Decir que la agenda de desarrollo también tiene todas unas implicaciones en política pública que ahora pasaremos también a identificar. Por lo tanto, el pedir que las redes hagan ese análisis de los contextos locales y que los nodos de las redes locales, como el de Barranquilla, puedan analizar el contexto de Barranquilla y su entorno, como la Agenda de Desarrollo Global, la del Ban Ki-moon, la del Papa de Roma, tiene sentido en el contexto local, y mirar con esas mismas lentes globales a N países y en 1000 contextos de todo el planeta de una manera sistemática, articulada y estratégica, esa es una propuesta que ya estamos articulando con las metodologías del pacto y a las que queremos llevar la capacidad de identificación y análisis de las redes y de los nodos de las redes, para luego proponer de abajo arriba cómo empezar a interactuar, cómo movilizar a todos los actores de esos contextos locales en pos de una agenda compartida, que toma cuerpo, que coge sentido en cada contexto grassroots. Y empezar a movilizar para avanzar, por ejemplo, objetivos de crecimiento inclusivo, de trabajo decente, de la agenda climática en el contexto de Barranquilla, en el contexto de Bucaramanga, en el contexto de Nariño, en el contexto de la región Yoruba en Nigeria, de la región también en Canadá. Es decir, es una agenda reconocible en todas partes del mundo. Y ese construir de abajo arriba es donde tenemos que ser capaces de llevar a Global Compact con una sistemática articulada en Nueva York, la propuesta que nos llega de cada país. Y desde allí empezar a explicar al mundo, a contextos de influencia global, cómo la práctica empresarial, el pensamiento académico, la práctica de la sociedad civil, las políticas públicas alineadas están avanzando en los objetivos que se construyeron en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015. Y empezar a llevar, insisto, a escenarios vivos también de cómo avanzan las agendas globales, un montón de evidencias que nos llegan de abajo arriba, bottom-up, de cómo se están avanzando estos objetivos en esa lógica complementaria. Y seguir influyendo y avanzando la agenda global en ese esquema de complementariedad que exigen los desafíos del planeta y la humanidad de nuestros días. Por lo tanto, esta es la propuesta que está en marcha y a la que para mí es música, para mis oídos, el cómo se ha planteado la instalación de este panel de hoy. Es exactamente en esa lógica y además no porque sea algo volitivo, una epifanía o que nos mueve muy buenos sentimientos, que también los valores son fundamentales, sino porque es real, está pasando, es material. La tecnología ha permitido el acceso a voz de todas las personas del planeta, a organizarse y a demandar cómo vamos a crecer para desempeñar, para que las personas estén en el centro de las sociedades del futuro. Las redes locales, además, siempre ha sido una buena idea, pero a partir del año 2015 tienen el mandato también, tienen el reconocimiento institucional de la Asamblea General de Naciones Unidas.
no solamente a la agenda de los ODS, sino que a las propias redes locales se las identifica por una resolución del segundo comité de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año pasado, como fundamentales para la implementación de esta Agenda 2030 de los ODS. Por tanto, las redes locales tienen ese mandato que hay que hacerlo valer. No es una iniciativa cualquiera. Tenemos que darle vuelo a esta agenda y además es una agenda que convoca a todos los actores, a todas las organizaciones de RSE, a todas las organizaciones de sociedad civil. Todas tienen un elemento, un rol que jugar en este desafío tan potente. Tenemos que alinear bien las piezas. Esta es una agenda global y local que nos permite trasladar una lógica, una racionalidad que mejora a todos los actores. Las redes locales, por tanto, son fundamentales para esta cadena. Y en ese análisis vivo y en esa construcción viva de esta agenda es como pedimos que las redes y los capítulos de las redes locales hagan ese análisis de la realidad local, como les decía, con una consistencia y en la medida en la que es una agenda viva que se construye entre todos, es fundamental empezar a identificar algunos elementos transformadores, algunos procesos transformadores a identificar y a los que sumarnos, porque son procesos de construcción viva. El primero es preparar el terreno, es concienciar, es generar capacidad de conocimiento y toma de conciencia de todos los actores y de las empresas de cómo se hace, ¿no?, para alinear tu objetivo de negocio con los 10 principios y con los ODS. Cómo se hace y para qué y qué valor te genera. En ese sentido hay una herramienta muy potente que es la que se llama, que han construido las 3 grandes organizaciones globales de sostenibilidad, el Global Compact, el World Business Council y el GRI, una herramienta que se llama la brújula de los ODS, el SDG Compass, que permite que las empresas al interior de su modelo de negocio, al interior de cómo se toman las decisiones de su negocio, es decir, intramuros, primero estudien qué es eso de los ODS y cómo ellos están impactando, o sea, qué relación tienen con ellos. Estudian en cada su ámbito de toma de decisión, en su cadena de aprovisionamiento, en su mesa de compras, en forma de elaborar la estrategia, en su reporte de memorias económicas y de sostenibilidad, en definitiva, en todos los ámbitos, cómo están impactando en cada uno de los ODS y si están teniendo un impacto. En segundo lugar, aquellos impactos no positivos o no suficientemente positivos, poner las medidas correctoras en el proceso de toma de decisiones para que se reviertan y sean lo más óptimas posible. Y luego una estrategia de comunicación de cómo se está contribuyendo a cada ODS en la forma de hacer negocio para explicar y comunicar y generar esa confianza en una agenda que tiene una visibilidad brutal, porque son renglones rectos que se identifican en todas partes del mundo y es donde se va a generar la confianza. Por entonces el SDG Compass, esa brújula de los ODS, es una herramienta muy potente para la toma de conciencia de las empresas y para predisponerlas a construir esa agenda en su propio hacer en el negocio. Pero una vez han alineado su objetivo de negocio con los ODS, están preparadas para ir más allá, para ese desafío del que les hablaba, para construir las sociedades de la mano de otros actores y explorar esos otros elementos de competitividad en la generación de confianza. Están preparadas para saltar a los escenarios de esos diálogos de políticas público-privados multiactor que exige la construcción de las agendas de los ODS locales, de abajo arriba. Se van a construir de manera constante. En ese sentido hay un elemento a identificar muy potente. En la propia discusión de la agenda de los ODS, en ese grupo multiactor, en paralelo había un grupo específico para gobiernos. Y los gobiernos discutieron ese High Level Political Forum, cómo iban a generar también, cómo se comprometían a generar la institucionalidad para avanzar las agendas de los ODS a nivel local y nacional. Se comprometieron a construir comisiones para incentivar los diálogos de políticas multiactor, público-privados, para acompañar los procesos de seguimiento y de avance de los ODS, para avanzar las discusiones de los indicadores de manera multiactor. Por lo tanto, identificar también cómo se genera esa institucionalidad para el diálogo público-privado que requiere la construcción de las agendas de los ODS nacionales y locales es fundamental. Es algo que les pedimos a nuestras redes y al resto de actores de las redes que identifiquen los contextos nacionales. Para dar el siguiente paso, la agenda de implementación viva, es decir, la agenda de alianzas público-privadas es la transformadora también. Pero las alianzas deben nacer de una previa asunción entre todos los actores de la agenda, un conocimiento de la agenda y compartir el camino. Aliarse por aliarse no es una estrategia transformadora, tiene que ser basada en un mutuo conocimiento de la agenda y donde cada actor busca su máximo, optimizar su máximo incentivo para construir un camino conjuntamente y cómo se construye confianza en ese implementar juntos. Por lo tanto, la agenda público-privada multiactor es excelente también para esa lógica empresarial de buscar socios en estos contextos interactivos. La siguiente, lógicamente, es la construcción de los indicadores, la misma lógica que los planes. Se van a dar
también discusiones público-privadas, multiactor, para construir los mejores indicadores más relevantes. Para construir los marcos de indicadores, los marcos de resultados de los ODS, es fundamental conseguir integrar los indicadores también de sostenibilidad corporativa. Es vital. Y además es del máximo interés, hay que dar un debate porque es del máximo interés de una política pública el conseguir socios que mejoren el desempeño en unos objetivos compartidos. Es decir, empresas que hacen suya el objetivo de igualdad de género y empoderamiento de la mujer en sus modelos de negocio son el mejor socio de una política pública orientada a ese objetivo. Por tanto, saber cuáles son las motivaciones últimas que genera a una empresa ese compromiso por el género es identificar oportunidades también para las políticas públicas e incorporar el indicador que combine el alineamiento de los dos actores en un marco de resultados es una oportunidad para todos, porque ese resultado en los ODS tendrán que ir a explicarlo las políticas públicas en ámbitos de compromiso en Naciones Unidas, por ejemplo, y explicar un impacto así o explicar un impacto así en un ODS depende también de inducir esa lógica de complementariedad entre actores. De la misma manera que una empresa, cuando explique también en su memoria de sostenibilidad, se puede limitar a indicadores fríos o indicadores vivos de construcción de los ODS en los contextos nacionales. Y decir que está construyendo de la mano de las políticas públicas, de la mano de la sociedad civil, en su memoria de negocio, objetivos, por ejemplo, de igualdad de género, es un elemento de materialidad brutal para que esa memoria de sostenibilidad la miren otros muchos actores y genere ese valor de competitividad de primer orden. Otro proceso de construcción viva que debemos ser capaces de identificar en los contextos nacionales y locales es toda la financiación del desarrollo. Esta agenda va acompañada también de toda una propuesta por financiar los procesos tan sistémicos y tan transformadores como los ODS. Lógicamente, además se ha cuantificado, es brutal. La agenda climática, la agenda de crecimiento inclusivo, los patrones de consumo responsable, de producción responsable, son agendas que requieren transformaciones industriales y movilizar a muchos actores en pos de unos objetivos de largo recorrido. Por lo tanto, tiene que tener, lógicamente, una capacidad de ser financiada. Y la lógica para financiar es una lógica catalizadora. Tenemos que ser capaces de desbloquear el grueso de la inversión privada en la agenda de la sostenibilidad, en la construcción de los nuevos paradigmas sociales, políticos y económicos sostenibles. Y eso lo hacemos generando incentivos. En ese sentido, movilizar recursos estratégicos, como por ejemplo los de las fundaciones filantrópicas, las fundaciones corporativas, recursos también de la Banca Internacional de Desarrollo, que también ha hecho su compromiso por los ODS, son planteamientos que hay que identificar también en cada contexto local, para financiar las agendas de los ODS locales. Pero tenemos que saber que han de converger y generar efecto palanca. Al final tenemos que conseguir que se invierta en economías locales, en economías de base productiva amplia, que inviertan en pequeña y mediana empresa, que reduzcan esa aversión al riesgo de entrar en países que les generan incertidumbre a un inversor privado, combinando ese riesgo con recursos blandos, por ejemplo, de la cooperación internacional o de esas fundaciones. Son desafíos que tenemos que ser capaces de identificar y donde el pensamiento académico es fundamental también para arrojar luz de cómo las tasas de retorno, cuando se hace un blending de recursos, se elevan sustantivamente y es fundamental, y cómo contribuyen ese traer los flujos financieros a las economías locales, al final redundan en una mejora agregada de la sociedad y de la economía. Por tanto, son desafíos, insisto, de nuestros tiempos, son desafíos que se construyen de una manera viva, de una construcción constante entre actores. Son desafíos que en todo ello involucran el pensamiento académico de primer orden. Tenemos que ser capaces de generar análisis, generar luz crítica y repensar también la manera en la que miramos a la realidad. Hemos estado sufriendo también un disloque entre cómo estamos mirando a la realidad desde cada una de las áreas de conocimiento de manera estanca y cómo está funcionando la realidad de manera absolutamente imbricada e interconectada. Estamos aplicando recetas financieras a problemas que son sociales, económicos y políticos estructurales de nuestros días, que además son exponenciales. Las empresas están buscando herramientas que les permitan insertar sus modelos de negocio de una manera estable en contextos que no entienden, porque es imposible entender hoy en día, magmáticos, donde un gobierno cambia de la noche a la mañana, hoy por crisis de confianza y de transparencia, algo impensable hace 5 años, hace 3. La relación es brutal. Y en ese contexto la lógica empresarial necesita buenos socios, necesita luz, y el pensamiento académico es fundamental. Nosotros invitamos a los capítulos de Prime y a todos los capítulos del pensamiento académico, como es esta asociación fundamental. Igual que vengo de Argentina y vengo de Montevideo a hacer lo mismo, movilizar el pensamiento académico, a construir esta agenda de los ODS de abajo arriba,
a ir en paralelo a las redes locales del pacto, a hacer este análisis de los contextos nacionales con esta misma sistemática de ver cómo la agenda de los ODS es relevante para el contexto local en el que operamos, en el que se inserta cada academia, en arrojar más luz a cómo se genera materialidad en ese construir conjuntamente entre actores, cómo se generan los incentivos empresariales, cómo se generan los incentivos políticos, cómo se generan los incentivos de la sociedad civil, de las cadenas de valor, etcétera, en cada contexto local. Por tanto, acompañar y fortalecer a las redes locales en su capacidad de análisis, integrando en las cátedras, en las formaciones a los docentes su capacidad para analizar la agenda global en los contextos locales. Es un ejercicio que ofrecemos a nuestras academias, a través de los capítulos de Prime, a ir en paralelo a las redes locales. Ofrecemos, por tanto, a la academia también una agenda practitioner viva de construcción diaria, cómo pueden arrojar luz, cómo pueden al mismo tiempo arrojar esa capacidad crítica para las propuestas de la red local, y ofrecemos también un escenario, insisto, de investigación aplicada a la construcción de los paradigmas sociales, económicos, políticos y empresariales de nuestros días. Esta interrelación es vital para un logro sustantivo en los desafíos de nuestra generación. Por tanto, el elemento académico es fundamental, pero insisto, como decía al principio, que además me trabó al principio, una acción sin visión es una entropía, es pérdida de energía. Y una visión sin acción es una fantasía. Es lo que venimos a conjurar aquí. Hoy en día es posible. Tenemos una agenda, tenemos unos renglones compartidos, tenemos una racionalidad que es material, existe y es cierta. Tenemos que hacerla fluir, conectar todos los actores y en ese sentido tenerles aquí hoy compartiendo este espacio y compartirlo yo con ustedes creo que es algo más que relevante. Por tanto, me congratulo muchísimo de estar aquí, ha sido un auténtico placer y espero que, como decía el señor Octavio también, que ese plan que se propone desde Ascolfa para generar esa acción con visión, consigamos, y les propongo compartirla también con la visión global de la red local del pacto, sumarse a la construcción de los ODS desde cada contexto local y de manera recíproca que podamos traer el conocimiento de cómo se está abordando esta misma agenda en todo el mundo y cómo el pensamiento empresarial, el pensamiento académico y empresarial de todo el mundo puede llegarles a ustedes en las mejores condiciones, con renglones rectos, porque será la manera de verdad de ser transformadores en los, como os he dicho tantas veces, los desafíos de la humanidad y del planeta, de nuestra generación y de las posteriores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, doctor Javier, como conferencia inaugural a nuestro tema central de la conferencia de los problemas regionales, usted nos deja unas conclusiones muy importantes. Y es que arranca su conferencia retomando las palabras de apertura de nuestro presidente, el doctor Ibarra, y de nuestro presidente anfitrión, el doctor Javier, y nos dice, estamos abocados, y más nosotros como facultades de administración, a ser los gestores de los procesos de transformación, no solo para ser globales, sino transnacionales, pero encadenados desde los problemas locales. Y yo creo que eso se alinea mucho hacia lo que nosotros estamos buscando con nuestras facultades. Nos haces una invitación muy importante a que generemos en nuestros alumnos, en los futuros empresarios, esa transformación, generando un ADN que nos permita a nosotros ser transformadores, romper paradigmas y tener un diálogo permanente entre empresarios, Estado y sociedad. Y nos dejas un reto para que nosotros seamos los transformadores de una sociedad educada, una sociedad inclusive, una sociedad productiva y de alto desempeño, una sociedad que cuide el medio ambiente, pero con una característica y donde el valor principal y la divisa transaccional se vuelve la confianza y la transparencia. Y yo creo que es un momento muy inclusive porque nosotros en Colombia estamos a pasos de dar un proceso de transformación hacia un camino de paz y desarrollo de muchas regiones y yo creo que esos son retos que nos quedan a todos para que unamos fuerzas y sigamos trabajando en unirnos a este pacto global, a tener esa mirada global, nacional, muy fuerte desde lo local, pero siempre mirando ese ámbito. Muchísimas gracias, doctor Javier. En nombre de la asociación tenemos un regalo para ti.
Mil gracias a Javier. Un aplauso para él, por favor.